¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar. Y hoy, en QTF, quiero platicarte cómo influyen las emociones en el aumento de peso. Ándale. De hecho, fíjense, la gordura suele relacionarse con trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión, pero como una consecuencia, no como el origen. A ver, obviamente sabemos que las personas que tienen ansiedad por lo general, pues empiezan a comer de más para calmar esa angustia. Lo mismo ocurre con las rupturas amorosas y ese periodo depresivo en el que se llena ese vacío emocional con chocolates y helado. Sin embargo, estas conductas siempre han sido vistas como algo normal, sin relevancia, porque tampoco parecen permanentes ni graves. Bueno, incluso relacionamos los atracones con experiencias negativas que no logramos procesar o mitigar de otra manera. Investigaciones recientes señalan que la ingesta excesiva de comida no solo ocurre en los llamados bajones, sino que creen también en los momentos felices. Entonces, en realidad se trata de una conducta alimentaria que intenta mitigar o reforzar una emoción independientemente de si es agradable o desagradable. Fíjense, hablamos de un efecto parecido al de las drogas, así palabras más sencillas. Ya después, no importa la razón para comer, sino el patrón adquirido. Para entenderlo mejor, los adictos empiezan a consumir drogas para sentirse bien en momentos específicos o para calmar los dolores y angustias. Conforme pasa el tiempo, la droga genera esa adicción en el cerebro, en un plano químico que ya no se puede controlar de manera consciente y deja de importar la razón del consumo. Un adicto a las drogas ya no requiere este impulso externo para meterse, inyectarse o ingerir la sustancia, porque se vuelve necesidad permanente. Ahora, imaginemos esa misma conducta adictiva, pero con la comida. Es decir, cuando se construye un patrón por el que se come a cada rato sin alguna razón. Actualmente, fíjense, esto es bien delicado porque existe un problema de la conducta alimentaria que se llama hambre emocional y se refiere a la necesidad de comer por compulsión y no porque tengas hambre, no por una necesidad fisiológica. El hambre emocional y la obesidad no son casos aislados. Hay que considerar que el 60% de los pacientes con obesidad presentan sí o sí depresión o ansiedad. Muchos adultos mayores educaron a sus familias bajo el mito de que los niños gorditos son niños sanos, a diferencia de los delgados que seguramente no están bien alimentados. Infinidad de estudios y evidencia científica comprueban que estos temas son completamente falsos y que no existe una sola persona con sobrepeso que esté sana. Aunque pueda parecer muy fuerte esta afirmación, y aquí no es un tema de gordofobia, se sabe que la obesidad impacta en el 100% de la vida diaria de las personas que la padecen. Una dieta rica en grasas modifica los niveles de hormonas que regulan el balance energético y predispone al cuerpo a otras enfermedades como diabetes o hipertensión arterial. Estos hallazgos demostraron lo siguiente: existen personas que se matan con dietas y rutinas de ejercicio sin ver resultados en su peso. ¿Por qué? Porque estos hallazgos dicen que el aspecto emocional es el origen del problema. La importancia de estas investigaciones radica en que ahora nos enfrentamos a dos temas durísimos para combatir la gordura. El plano físico, el fisiológico, el cómo funciona tu cuerpo, las hormonas que son la gasolina de tu cuerpo, la química de tu cuerpo, etcétera, etcétera. Y la otra que creen, el psicológico. Porque si tú tienes ansiedad o depresión,
o no duermes, ¿qué crees? Engordas. Hoy está comprobado que no dormir engorda. Así que yo te pregunto, si tú comes porque tienes hambre o no hay una razón aparente. Y otro tema, ¿cómo está tu saciedad? No sé si les ha pasado que ustedes, por ejemplo, comen una porción, pero si te sirves más, eventualmente te vas a seguir sirviendo más. Es decir, si le metes el doble, te va a caber el doble, pues, y eventualmente vas a seguir comiendo más. Si tú siempre mides tus porciones, puedes hasta llegar a reducir esas porciones y no comer tanto. ¿Cuántos de nosotros acabamos de comer y sentimos el mal del puerco? ¿Y por qué sentimos ese mal del puerco? Por comer en exceso. Exacto. O si comimos mucha carne. Porque los veganos me dicen, y los pescatarianos y pesquetarianos y quién sabe qué tanta madre. ¿Y vegetarianos? Y vegetarianos y demás, nunca han reportado un mal del puerco. Ellos no te dicen que les da el mal del puerco. No se sienten como nosotros que comemos carne, así de, no me puedo mover, qué horror. Ahora, ¿qué tipo de conducta o patrón tienes en relación a el hambre fisiológica? ¿Tú identificas bien cómo sientes hambre? Por ejemplo, ¿qué sientes? ¿Como un ardor en la panza? ¿Como un hueco? ¿Cómo puedes identificar que tú tienes hambre? Pero fíjate algo que estás diciendo importante. O por el horario, no Sí, sé. pero algo que decías sobre el tema de la cantidad que a veces comemos. Claro. Psicológicamente, a muchas personas, el que vean una porción o poca porción no se le antoja. La mayoría de las personas buscan algo grande. O sea, es decir, una torta, por ejemplo, ves una torta y dices, ay, pero son unas tortitas. Que si te la comes, quedas Sí, pero te acabas comiendo 3. Pero dices, no, es que el chiste es ver una grandota, enorme. Es que esa es una cultura el tamaño bien sí gringa. importa. El tamaño sí importa. Esa es una cultura muy gringa, muy de Estados Unidos. Eso no existía en México hasta que llegaron los restaurantes transnacionales, fast, ¿sí? los fast food y todo esto. Porque hoy resulta que pides un espagueti y es para 4 personas. Y a veces se lo acaba comiendo una sola persona. Sí, pero Los es que postres, o sea, las rebanadas de los postres son una mentada de madre en los restaurantes estos que vienen de Estados Unidos. Eso no. Tú viste un restaurante, la Fonda de Factor, ahí comíamos todos. ¿Cuál era la porción del chango zamorano? Del chongo zamorano. Sí, era un platito chiquito. Chiquito. Bueno, de eso y más hoy, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Santiago Bissell, Gonzalo Oliveros. Quédense con nosotros, ¿sí? No sé a dónde van. No, quédense aquí, esténse. No, aquí. Arrancamos pie derecho. Con el pie derecho. QTF.